Hola, buenos días todavía, ¿no? Sí. ¿Cómo están? Muchas gracias por su tiempo, gracias también a los organizadores. Eh, Miren, yo les voy a contar un poco cómo ha sido nuestra experiencia. Nosotros somos una startup basada en ciencia y tecnología, nos llamamos LANEC, que nace como un spin-off académico. Venimos desde la investigación y la academia, desde un trabajo bien profundo en ese sentido. Y lo que nos mueve a nosotros principalmente es cómo a través de ciencia y tecnología podemos cambiar esta realidad, que es algo que yo creo que la verdad es que todos deben conocer, no es ninguna novedad, que los sistemas de salud finalmente no logran dar abasto. No me voy a tener mucho en estos números porque quizás no es el foco de la conversación hoy día, pero sabemos que el impacto de esto es tremendo. Sí quiero contarles, por ejemplo, que hay patologías, por ejemplo, como el Parkinson, que lamentablemente, por falta de herramientas que nos puedan dar información objetiva de la persona y de su sintomología, normalmente son diagnosticadas 5 o 10 años tarde. O sea, muchas veces una persona tiene Parkinson y cuando se lo diagnostican se han dado cuenta y han pasado 10 años. También prácticamente hay una pandemia hoy en día, una epidemia mundial, que es la depresión, que hoy en día afecta pero a millones de personas, genera unos gastos exacerbantes en el mundo. En Chile no es una excepción. De hecho, más del 30% de las licencias que hay de trabajo son por temas de salud mental. Y de nuevo, acá un gran problema que hay es la falta de prevención y de herramientas que nos permitan tener información. De hecho, si vemos qué provoca la falta de información objetiva en la salud, podemos ver que en el mundo se generan costos millonarios por incluso errores médicos. Hay algunos datos, cifras de cientos de miles de millones de dólares. Entonces, acá me quiero detener un momento porque esto no es un problema solamente hoy en día, es un problema que siempre hemos tenido. ¿Cómo podemos tener más información? Dudo que alguien conozca a este personaje, no sé si alguien lo puede reconocer. ¿Alguien? Yo tampoco lo reconocería. Pero él, quizás con el nombre tampoco lo van a saber quién es, pero él es René Laennec y él es el inventor de este dispositivo que ven ahí, que es el estetoscopio. Así fue el primer estetoscopio. El estetoscopio que nos permite escuchar el cuerpo. Él inventó una nueva forma de poder entender y tener más información objetiva, o lo más objetiva posible, de la salud de las personas. Y de hecho nosotros nos llamamos LANEC en honor a él. Y lo que buscamos es justamente construir nuevas herramientas que nos permitan abrir nuevas ventanas de conocimiento sobre la salud de las personas. Y dentro de las distintas tecnologías que hemos desarrollado, hoy les voy a contar sobre nuestro laboratorio de biomarcadores digitales, que básicamente nos permite que a través de un video, o sea, una persona llega, se graba un video unos pocos segundos y nosotros con eso podemos hacer una evaluación objetiva de su estado de salud. Esto es parecido a cuando uno se hace un examen de sangre, en donde básicamente yo saco una muestra de sangre que pasa por una tecnología que es capaz de, centrifugándola, ¿no es cierto?, de describir cómo están los mismos componentes que componen esta sangre. Y con eso yo tengo información que me ayuda para poder hacer un diagnóstico, para poder apoyar un tratamiento. Esto es lo mismo, pero la diferencia es que la toma de datos es un video o un audio y lo que uno analiza son los gestos faciales de la persona, la voz. No sé si alguna vez le ha pasado a alguien que le dicen, están hablando y dice, te escucho cansado, te escucho triste. La voz de alguna manera nos está haciendo una nueva ventana para poder entender la salud de las personas. Esto que nos permite, les comentaba, detección temprana de enfermedades, mejorar el manejo de las enfermedades crónicas. Por ahí en las primeras diapositivas no se alcanzaron a ver, pero un tercio de las personas en el mundo tienen alguna condición crónica de salud. Por lo tanto, necesitan estar constantemente con algún sistema que les permita monitorear su salud, entre otros beneficios que tenemos en nuestra tecnología. De hecho, cuando uno analiza qué está pasando en el mercado de la salud digital, es muy interesante ver que el mercado de los biomarcadores digitales tiene un crecimiento tremendo, de más de un 36%. Hay un poco para entender la magnitud de esto. Si hablamos de un 10% ya de crecimiento, pero es gigantesco. Entonces, cuando vemos que hay un 36%, es porque realmente esto está generando un gran impacto. ¿Por qué genera un gran impacto? Por muchas razones, les conté algunos de los beneficios que tenía, pero también porque esto se puede utilizar en distintos casos de uso, valga la redundancia. No solo en los hospitales y clínicas, nosotros por ejemplo hemos estado trabajando con Hospital de Melipilla, con Hospital de Quintero, en distintos pilotos, sino que también es de interés en aseguradoras, que les interesa poder obviamente hacer actividades preventivas para poder prevenir lógicamente que se utilicen los seguros. También en farmacéutica, en los procesos de generación de fármacos para hacer todo lo que son los trial clínicos. Y, lógicamente, también en lo que es salud laboral. ¿Por qué? Porque nosotros estamos principalmente
la mayor parte del tiempo en el trabajo y por lo tanto ahí es un lugar donde podemos atacar de una manera muy eficiente la salud de las personas. Ahora, les comentaba algunos casos de la enfermedad. El Parkinson. ¿Dónde creen que podemos identificar los primeros síntomas del Parkinson en los primeros años? En la voz. En la voz. Uno siempre piensa en los temblores que se ven, pero justamente ya hay evidencia que se está demostrando que hoy en día en la voz aparecen estos primeros síntomas. Por lo tanto, con un análisis de voz, uno podría llegar a tener una prevención 5, 10, 20 años antes de la enfermedad. Salud mental, les di el ejemplo, y así hay un sinfín de distintas patologías en que se puede aplicar. Entonces, con todo esto nosotros estamos trabajando para poder llegar a cambiar un paradigma de la salud, porque al nosotros tener información nueva podemos llegar a prevenir enfermedades. Normalmente el problema de las enfermedades son justamente los síntomas que vienen asociados, y nosotros podríamos, en vez de estar enfocados en estar curando, siendo reactivos, es decir, llega la gente enferma y yo la curo, poder tener una salud mucho más preventiva, en donde a través de esta información que voy obteniendo puedo evitar que finalmente la gente se enferme. Ahora, el Congreso es de inteligencia artificial y ustedes me dirán, ¿y dónde está la inteligencia artificial en todo esto? Y la verdad es que esto es una cosa que me pasa muchas veces cuando hablo con inversionistas, con personas que les estoy presentando lo que hacemos nosotros, y me dicen incluso, ¿y ustedes usan inteligencia artificial? Y yo digo, sí, usamos inteligencia artificial. Lo que pasa es que para nosotros la inteligencia artificial es como la sal para un cocinero. Realmente no es que yo diga, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer con inteligencia artificial una cosa específica porque la inteligencia artificial me abrió un nuevo camino, sino que realmente la inteligencia artificial hoy en día es una tecnología que sirve mucho, muy útil, pero nosotros la utilizamos para las distintas cosas. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque a veces yo veo que muchas veces nos planteamos cómo podemos decir, la inteligencia artificial, pensamos, se han mostrado grandes casos de los que vimos como ChatGPT, por ejemplo, quiero hacer eso, pero ¿necesito realmente pensar que la inteligencia artificial va a hacer que yo voy a hacer un modelo, lo voy a entrenar y voy a hacer todo eso? ¿O en verdad esto me puede ayudar de muchas otras formas? O sea, me puede ayudar, por ejemplo, me acuerdo la otra vez estaba hablando con los desarrolladores de la empresa y les pregunté quién usaba ChatGPT. Y muchos como que no querían decirlo. Y yo decía, pero úsenlo. O sea, es una herramienta que te va a permitir poder tener un mejor desempeño trabajando, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué les menciono esto también? Porque a mí, cuando nosotros hemos trabajado en ver cómo vamos a continuar trabajando y cómo vamos proyectando el negocio, nos hemos pasado por distintas etapas y obviamente en algún minuto dijimos, oye, empecemos a entrenar modelos, a tener nuestra propia data para que nuestra tecnología haga el diagnóstico per se. Entonces, una inteligencia, o sea, suena súper lindo. No, mira, entrenamos un modelo y es capaz de analizar la voz y la inteligencia artificial te dice si tiene o no tiene una enfermedad. Y la verdad es que eso resulta muy caro, muy difícil, tiene muchos problemas legales y nosotros no lo estamos utilizando para eso en este minuto, sino que lo utilizamos para poder identificar ciertos factores, utilizamos algoritmos de Machine Learning que nos permiten hacer un mejor análisis de las frecuencias de la voz y con toda esa información, como les decía, con toda esta sal que usamos en las distintas preparaciones, generamos finalmente una cena, pero que no necesariamente es el protagonista o si lo es, está un poco más tras bambalinas. Entonces creo que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a ver estos grandes ejemplos, a veces no ve lo que hay detrás. Esto resume un poco lo que nosotros tenemos en nuestra plataforma. Por ejemplo, cuando hacemos análisis de los gestos faciales, tenemos obviamente modelos con inteligencia artificial que son capaces de identificar los distintos gestos faciales, el análisis de la voz, etc. Pero volviendo al punto que les mencionaba antes, la otra vez estaba buscando un poco de información que había. Se estima que son casi $700.000 lo que les cuesta a OpenAI la operación diaria de ChatGPT. Entonces, si yo me pongo a pensar, yo quiero hacer algo así, voy a tener ese presupuesto millonario para poder trabajar a ese nivel. ¿Ya? Por lo mismo, uno puede ver por qué está Microsoft ahí, que de hecho ahora están haciendo una inversión de, puse a propósito, dejé todos los ceros porque es un gran número, pero son $100.000 millones para un centro de datos para poder seguir avanzando esto. Entonces, cuando uno empieza a ver que son estas magnitudes, también es un poco para bajar la expectativa. Yo no quiero decir, esto es pura moda, la inteligencia artificial, pero hay que saber que, si bien es algo muy potente, que realmente está revolucionando todo, hay que saber que es una tecnología más de todas las tantas tecnologías que tenemos para poder avanzar y hay que saber usarla con eso y que no necesariamente mi solución tiene que ser, quizás marqueteramente sí, yo le pongo ya, estoy haciendo, no sé, una nueva reparto de comida con inteligencia artificial. Va a vender más, pero no necesariamente me tengo que obsesionar con que sí o sí, sino que tengo que saber cuándo la necesito, por qué la necesito
si voy a poder realmente asumir esos costos, poder entrenar, tener los datos, etcétera. Un poco lo que pueden ver si han visto cómo han ido esta empresa que genera el hardware, ¿no es cierto? Que las acciones sean las que están por los cielos. ¿Por qué? Porque toda la explosión de la inteligencia artificial ha hecho que la necesidad de cómputo y de procesamiento de datos sea tal que hoy en día está cambiando la realidad de una empresa que ya está haciendo pero un ejemplo a nivel comercial. Ni mencionar también los gastos energéticos que hay asociados. Entonces, un poco para cerrar lo que les quería comentar, además de transmitirles qué tipo de cosas se pueden hacer con lo que estamos haciendo nosotros en LANEC, también les quería un poco invitar a que cuando se vea esta de la inteligencia artificial como una herramienta, entender lo que no necesariamente va a ser crear una solución que es inteligencia artificial per se, sino cómo la podemos utilizar desde el día a día, preguntándole cosas en el diario vivir, hasta como parte de lo que serían los componentes de mi sistema solución. Yo puedo tener quizá un desarrollo tecnológico en donde puede que haya una parte que incluso pueda ser parte del proceso de desarrollo y no del producto final, lo que hace lo que es la inteligencia artificial. Eso a nosotros es algo que nos costó, no fue algo que ahora puede ser un poco lógico, pero cuesta salirse un poco de eso y decir, oye, en verdad, veamos lo que necesitamos. Así que bueno, eso es lo que le quería comentar hoy en día. Muchas gracias por su atención.